Imagina despertarte un día y sentir que todo, absolutamente todo, comienza a encajar. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú ya no estás luchando contra ella. Las personas correctas aparecen sin que las busques. Las decisiones se sienten claras. Tu cuerpo se mueve con ligereza y tu mente deja de correr en círculos. No hay ansiedad constante, no hay resistencia interna. Solo una sensación profunda de coherencia. Durante años nos han enseñado que esto es suerte, coincidencia o privilegio. Pero no lo es. Es vibración. Todo en el universo se mueve, pulsa y emite una frecuencia. No solo los átomos o las estrellas, sino también tus pensamientos, tus emociones, tus palabras y tus intenciones más silenciosas. Aunque no puedas verla, tu vibración está hablando todo el tiempo. Y el universo escucha. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reacciona al entorno, a las noticias, a los problemas, a los recuerdos del pasado y a los miedos del futuro. En ese estado, la vibración sube y baja sin control, como una señal inestable. Un día esperanza, otro día frustración. Un momento claridad, al siguiente confusión. Pero existe otra forma de vivir. Cuando aprendes a sostener una frecuencia interna clara, estable y consciente, la vida deja de empujarte. Comienza a responderte. No porque controles el mundo, sino porque ya no estás dividido por dentro. Aquí es donde muchas ideas espirituales se malinterpretan. Elevar tu vibración no significa fingir positividad, negar el dolor o sonreír cuando algo duele. Tampoco se trata de escapar de la oscuridad. Se trata de habitar una energía interna honesta, presente y alineada, incluso cuando el caos está alrededor. Este video no es una promesa mágica ni una fórmula rápida. Es una invitación a recordar algo que ya eres. A comprender por qué tu estado interno es más poderoso que cualquier técnica externa. Y por qué la verdadera transformación no ocurre cuando elevas tu vibración por unos minutos, sino cuando la conviertes en tu hogar. A lo largo de este recorrido vas a descubrir de dónde surge realmente el concepto de vibración, cómo opera en tu cuerpo, tu mente y tu conciencia, y qué hábitos invisibles están bajando tu frecuencia sin que lo notes. Más importante aún, aprenderás cómo anclar una vibración elevada que no dependa de lo que sucede afuera. Porque cuando cambias tu frecuencia, no solo cambia tu experiencia. Cambia la forma en la que la vida se organiza a tu alrededor. Y esa no es una creencia. Es una ley. La idea de que todo vibra no nació en libros de autoayuda ni en corrientes espirituales modernas. Es una comprensión antigua, tan antigua como las primeras civilizaciones que observaron la naturaleza con atención y silencio. Para ellas, el universo no era algo muerto que funcionaba como una máquina, sino un organismo vivo en constante movimiento. En el antiguo Egipto, los sabios herméticos hablaban de un principio fundamental: nada permanece quieto. Todo fluye, todo se transforma, todo vibra. Esta enseñanza quedó resumida en una frase que atravesó los siglos: nada está inmóvil, todo se mueve. No era poesía. Era una descripción precisa de la realidad tal como la percibían quienes observaban más allá de lo visible. En la tradición de la India, esta verdad tomó otra forma. Allí se habló de la vibración primordial, el pulso original del que emerge toda existencia. La conciencia no era algo fijo, sino una danza continua de energía que se expresa en infinitas formas. El universo, desde esta mirada, no fue creado una sola vez. Está creándose a cada instante a través de la vibración. Para los pueblos originarios de América, esta comprensión era aún más directa. No se explicaba con conceptos, se vivía. Un río no era solo agua en movimiento, era una frecuencia. Una montaña no era solo roca, era presencia. El ser humano no estaba separado de esa red vibratoria, sino que era una nota más dentro de una gran armonía. Cuando alguien enfermaba, decían que había perdido su ritmo. Cuando sanaba, volvía a resonar con la vida. Durante siglos, este conocimiento fue considerado simbólico o místico.
Sin embargo, algo interesante ocurrió en tiempos recientes. La ciencia comenzó a observar la materia con instrumentos cada vez más precisos y descubrió algo sorprendente: la materia sólida no es realmente sólida. En su nivel más profundo, todos son partículas vibrando, campos de energía en constante movimiento. La física moderna no habla de espíritu ni de conciencia, pero confirma el mismo principio: la vibración es la base de la realidad. Todo es movimiento organizado a distintas frecuencias. Incluso el vacío no está vacío. Está lleno de potencial vibratorio. Entonces la pregunta cambia. Ya no es si esto es real o no. La pregunta es, ¿qué significa esto para ti? Significa que no eres algo fijo. No eres tu historia, ni tus errores, ni tus emociones pasajeras. Eres un campo vibratorio en constante cambio. Y lo más importante, ese campo puede ser afinado. ¿Has sentido alguna vez que la presencia de una persona calma el ambiente sin que diga una sola palabra? O lo contrario, alguien que genera tensión apenas llega. Eso no es actitud. Es frecuencia. Y aunque no se pueda fingir, sí se puede transformar desde adentro. Los antiguos lo sabían. La ciencia empieza a confirmarlo. Ahora el conocimiento vuelve a ti, no como teoría, sino como herramienta. Porque entender la vibración es empezar a entender cómo se crea tu experiencia de vida, momento a momento. Para sostener una vibración elevada de forma estable, primero necesitas comprender algo esencial: tu vibración no es un concepto abstracto ni algo separado de tu vida cotidiana. No es una energía mística flotando a tu alrededor. Es la expresión directa de cómo estás viviendo por dentro, aquí y ahora. Tu frecuencia personal es la suma dinámica de todo lo que eres en este instante. No solo lo que piensas, sino cómo piensas. No solo lo que sientes, sino cuánto tiempo permaneces en ese estado emocional. No solo lo que dices, sino desde qué intención lo dices. Incluso aquello que no expresas, pero sostienes internamente, forma parte de tu campo vibratorio. Imagina que eres como un instrumento musical. No emites una sola nota, emites un acorde constante. Ese acorde cambia según tu estado interno. Cuando hay coherencia, el sonido es claro. Cuando hay conflicto interno, el sonido se distorsiona. Uno de los mayores errores es creer que la vibración se eleva solo con acciones externas: meditar, repetir afirmaciones o realizar rituales. Todo eso puede ayudar, pero no es el origen. El origen siempre es interno. Si tu mente está en guerra, tu vibración lo refleja. Si tus emociones están reprimidas o desbordadas, tu campo se vuelve inestable. El universo no responde a lo que intentas mostrar, responde a lo que realmente sostienes. Aquí entran las intenciones. La intención es el núcleo invisible de tu vibración. Dos personas pueden hacer la misma acción, pero emitir frecuencias completamente distintas. Una actúa desde el miedo. La otra desde la confianza. Una desde la carencia. La otra desde la claridad. Externamente parecen iguales, vibratoriamente no lo son. También influyen tus hábitos internos. El diálogo que mantienes contigo mismo. La forma en la que interpretas lo que te ocurre. Si tu mente tiende a la queja, a la culpa o a la comparación, esa será la base vibratoria desde la cual te mueves, incluso en los momentos en los que intentas sentirte bien. Si tu mente tiende a la queja, a la culpa o a la comparación, esa será la base vibratoria desde la cual te mueves, incluso en los momentos en los que intentas sentirte bien. Por eso elevar la vibración no es añadir algo nuevo, sino limpiar lo que interfiere. No se trata de convertirte en otra persona, sino de quitar capas de ruido que distorsionan tu frecuencia natural. Cuando tu vibración es auténtica, se siente estable. No necesita validación externa. No depende del resultado inmediato. Hay una sensación interna de alineación, como si tus pensamientos, emociones y acciones caminaran en la misma dirección. Y esta es una verdad clave: tu frecuencia no se define por lo que te sucede, sino por cómo eliges responder.
Ahí está tu poder real. No puedes controlar todas las circunstancias, pero sí puedes entrenar el estado desde el cual las atraviesas. Comprender esto cambia completamente la forma en la que te relacionas con la vida. Porque deja de tratarse de atraer cosas y comienza a tratarse de convertirte en una frecuencia clara. Y cuando eso ocurre, la vida no necesita ser forzada. Empieza a ordenarse sola. Si tu vibración es la suma de todo lo que eres, entonces existen 3 reguladores principales que determinan si esa frecuencia se eleva o se fragmenta: la calidad de tus pensamientos, el estado emocional que sostienes y tu relación con el momento presente. No funcionan por separado. Operan como un sistema. Comencemos con el pensamiento. Pensar no es el problema. El problema es pensar de forma automática. La mayoría de las personas no elige sus pensamientos, los repite. Juicios, suposiciones, miedos, narrativas heredadas. Cuando la mente funciona en piloto automático, tu vibración queda secuestrada por patrones del pasado. No importa cuánto intentes sentirte mejor, si tu mente sigue interpretando la realidad desde la amenaza o la carencia, la frecuencia no se estabiliza. Un pensamiento consciente no es positivo ni negativo. Es claro. Observa antes de reaccionar. Crea espacio. Esa pausa mental ya eleva la vibración porque rompe la identificación. El segundo regulador es la emoción sostenida. Aquí hay una distinción crucial. Las emociones son naturales y necesarias. El problema no es sentir, es quedarse a vivir en una emoción. Cuando una emoción se vuelve crónica, deja de ser una respuesta y se convierte en identidad. Hay personas que no están tristes, son tristeza. No están ansiosas, son ansiedad. Eso densifica la vibración. Las emociones elevadas no son euforia ni entusiasmo constante. Son estados como la gratitud, la serenidad, la confianza o la aceptación. No aparecen por azar. Se cultivan. Y lo más importante, pueden coexistir con el desafío. Puedes estar atravesando una situación difícil y aún así sostener una frecuencia interna estable si no te resistes a lo que es. El tercer regulador es el presente. El momento presente no es un concepto espiritual abstracto. Es una posición energética. Cuando estás aquí, ahora, tu energía se concentra. Cuando tu mente se pierde en el pasado o se proyecta compulsivamente al futuro, tu energía se dispersa. Y donde hay dispersión, hay pérdida de vibración. El presente no elimina los problemas, pero elimina la carga innecesaria. Es el único lugar donde puedes responder con claridad en lugar de reaccionar. Por eso, cada vez que vuelves a la hora, tu campo se ordena. Estos 3 reguladores trabajan juntos. Un pensamiento más consciente genera una emoción más estable. Una emoción más estable facilita la presencia. Y la presencia, a su vez, aclara la mente. Es un círculo ascendente. Aquí está la clave: no necesitas controlar todo el tiempo tus pensamientos ni forzar emociones elevadas. Solo necesitas darte cuenta. La conciencia es el regulador principal. Cada vez que te observas sin juicio, tu vibración se reajusta. Elevar la vibración no es luchar contra lo que eres, es dejar de pelear contigo mismo. Y cuando pensamiento, emoción y presencia comienzan a alinearse, tu frecuencia se vuelve firme, clara y difícil de perturbar. Cuando empiezas a elevar tu vibración de forma consciente, algo curioso ocurre. Lejos de volverse todo más fácil de inmediato, la vida parece intensificarse. Surgen conflictos, emociones antiguas reaparecen, personas o situaciones que creías superadas regresan. Para muchos, esto se siente como un retroceso. En realidad, es una señal de avance. El universo no responde solo reflejando tu estado interno, también lo calibra. Cuando tu frecuencia cambia, todo lo que no está alineado con ese nuevo nivel comienza a hacerse visible. No para castigarte, sino para ser integrado o liberado. Este es el primer motivo por el que la vibración cae, la resistencia. Al elevarte,
Partes de ti que estaban ocultas salen a la superficie. Viejos miedos, heridas no resueltas, patrones emocionales. Si intentas evitarlos, negarlos o luchar contra ellos, tu energía se contrae y la frecuencia desciende. No porque hayas fallado, sino porque estás empujando algo que necesita ser visto. El segundo motivo es la identificación. Muchas personas confunden sentir una emoción intensa con perder su vibración. Pero sentir no es caer. Caer es identificarse. Cuando dices estoy enojado no pasa nada. Cuando dices soy el enojo, tu vibración se densifica. El dominio vibracional no elimina la emoción, elimina la fusión con ella. Otro factor clave es el entorno. Vivimos inmersos en campos energéticos colectivos cargados de prisa, miedo, comparación y ruido constante. Noticias, redes sociales, conversaciones vacías. Todo eso influye, incluso si crees que no. Mantener una vibración estable en este contexto no es pasividad, es entrenamiento. Aquí aparece la prueba real. ¿Puedes sostener tu estado interno cuando afuera todo intenta arrastrarte? ¿Puedes responder desde la conciencia cuando antes reaccionabas desde el impulso? Cada desafío es una invitación a consolidar tu frecuencia, no a abandonarla. También existe una trampa sutil, esperar resultados inmediatos. Cuando elevas tu vibración esperando que la realidad cambie rápido, estás vibrando desde la expectativa. Y la expectativa, aunque parezca positiva, genera tensión. La vibración elevada es paciente. No exige pruebas. Confía. Los antiguos lo sabían. El camino no era lineal. Había avances, ajustes, caídas aparentes y nuevas integraciones. Lo importante no era no caer, sino aprender a regresar al centro más rápido y con mayor conciencia. Cada vez que recuperas tu estado interno después de una caída, tu vibración se vuelve más fuerte, más estable, menos dependiente de lo externo. Eso es maestría energética en formación. No estás retrocediendo. Estás afinando. A medida que una persona despierta a la conciencia vibracional, aparece un nuevo desafío, los errores sutiles. No son evidentes, no parecen negativos y, sin embargo, son algunos de los factores que más drenan la energía sin que te des cuenta. El primero es confundir vibración alta con superioridad. Cuando alguien comienza a sentirse más consciente, más despierto o más espiritual que otros, su frecuencia baja inmediatamente. La comparación es una forma refinada del ego. La conciencia real no se mide, no se compara y no necesita demostrar nada. Cuanto más elevada es la vibración, más humildad y silencio aparecen. El segundo error es usar la espiritualidad como escape. Frases como todo es perfecto o no pasa nada pueden sonar elevadas, pero si se usan para evitar sentir, sanar o poner límites, se convierten en una negación energética. Lo que no se integra se estanca. Y el estancamiento baja la vibración más que el conflicto consciente. Otro error común es forzar estados emocionales. Intentar estar bien todo el tiempo, obligarse a pensar positivo o reprimir emociones densas genera incoherencia interna. Y la incoherencia fractura el campo vibratorio. La vibración elevada no es rigidez emocional, es honestidad sostenida con presencia. También está la dependencia de técnicas. Meditación, rituales, afirmaciones, respiraciones, todo eso es útil, pero no es el centro. Cuando crees que solo vibras alto si haces cierta práctica, entregas tu poder. La vibración estable no depende de lo que haces, depende de cómo estás siendo mientras haces cualquier cosa. Un error aún más silencioso es descuidar el cuerpo. Falta de descanso, alimentación caótica, sedentarismo o exceso de estímulos digitales afectan directamente tu frecuencia. El cuerpo no es un obstáculo espiritual, es el ancla de tu energía. Ignorarlo es desordenar el sistema completo. Y finalmente, uno de los errores más profundos, traicionarte. Decir sí cuando quieres decir no. Callar cuando necesitas expresar. Permanecer donde ya no vibras por miedo al cambio.
cada pequeña traición interna genera una fuga energética. Y muchas fugas pequeñas terminan debilitando incluso la vibración más elevada. La conciencia no te pide perfección. Te pide coherencia. No elevarte por encima de tu humanidad, sino habitarla con verdad. Cuando corriges estos errores no desde la culpa, sino desde la observación, tu frecuencia se estabiliza de forma natural. La vibración más alta siempre es la que nace de la autenticidad. Sostener una vibración elevada no depende de grandes cambios ni de retiros espirituales. Depende de decisiones pequeñas, repetidas y conscientes. La verdadera transformación ocurre en lo cotidiano, en cómo comienzas el día, cómo te hablas internamente y cómo respondes a lo que no puedes controlar. La primera práctica es iniciar el día con dirección interna. Antes de mirar el teléfono o activar la mente con pendientes, detente unos instantes. Respira profundo y formula una intención clara, como deseas estar, no que deseas lograr. Calma, claridad, apertura, firmeza. Esa intención funciona como un eje energético que ordena tu campo desde el inicio. La segunda práctica es cuidar lo que permites entrar en tu sistema. No solo alimentos, sino información, conversaciones y estímulos. Todo lo que consumes deja una huella vibratoria. Observa que te expande y que te contrae. No se trata de aislarte del mundo, sino de elegir conscientemente con qué te nutres. La tercera práctica es el retorno constante al cuerpo. El cuerpo es el regulador más rápido de la vibración. Caminar con atención, estirarte, respirar profundo o moverte suavemente desbloquea energía estancada. Cuando la mente se dispersa, vuelve al cuerpo. Ahí está el presente. La cuarta práctica es hablar con intención. Las palabras no solo comunican, crean. La queja constante, el juicio automático o la crítica innecesaria bajan la frecuencia sin que lo notes. No se trata de callar, sino de expresar desde la claridad. Decir menos, pero decir verdad. La quinta práctica es cultivar gratitud sin condiciones. No como una lista mental, sino como una disposición interna. Agradecer incluso lo simple ajusta tu percepción y eleva la vibración de forma inmediata. La gratitud no cambia lo que ocurre, cambia desde donde lo vives. La sexta práctica es cerrar el día conscientemente. Antes de dormir, revisa tu jornada sin juicio. Observa dónde estuviste presente y dónde te perdiste. No para castigarte, sino para integrar. El descanso profundo recalibra tu campo energético si le das espacio y silencio. Estas prácticas no funcionan por separado. Funcionan juntas porque crean coherencia. Y la coherencia es la base de una vibración estable. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo real. Cuando la vibración se cuida en lo simple, se vuelve firme en lo difícil. Llegados a este punto, algo fundamental debe quedar claro: elevar y sostener tu vibración no es una técnica que aplicas cuando te acuerdas. Es una forma de habitar la vida. Y cuando esa forma se integra, ocurre un cambio silencioso pero profundo. Dejas de sentirte arrastrado por las circunstancias y comienzas a caminar desde un centro interno firme. La verdadera maestría energética no consiste en que nada te afecte. Consiste en que nada te saque de ti por completo. Sigues sintiendo, sigues enfrentando desafíos, pero ya no te pierdes en ellos. Hay una presencia que observa, sostiene y elige. Vivir como creador consciente significa asumir responsabilidad vibracional. No desde la culpa, sino desde el poder. Comprender que no controlas todo lo que ocurre, pero sí el estado desde el cual respondes. Y ese estado es el que, con el tiempo, reorganiza tu realidad. Cuando tu vibración se vuelve estable, tus decisiones cambian. Dejas de actuar desde la urgencia o el miedo. Empiezas a decir no con calma. A soltar lo que ya no resuena sin dramatismo. A elegir relaciones, proyectos y caminos que estén alineados con tu frecuencia real, no con viejas carencias. Algo importante sucede aquí: ya no necesitas convencer a nadie. Tu energía habla por ti.
tu presencia se vuelve clara, tranquila, magnética. No porque lo busques, sino porque la coherencia interna genera orden externo. Las personas que vibran distinto se alejan de forma natural. Las que resuenan contigo se acercan sin esfuerzo. Esta es la vibración que transforma sin ruido. La que no necesita demostrar espiritualidad, porque la encarna. La que no se rompe ante la crítica, porque no depende de aprobación. La que no se infla con los logros, ni se derrumba con los errores. Sostener esta frecuencia es un compromiso diario. A veces firme, a veces frágil, pero siempre consciente. Habrá días de claridad y días de ajuste. La diferencia es que ahora sabes volver. Sabes escucharte. Sabes recalibrar. Y cuando vives así, algo se revela con claridad. No estás aquí para sobrevivir ni para reaccionar. Estás aquí para recordar quién eres más allá del ruido, más allá de la historia, más allá del miedo. No eres víctima de la energía del mundo. Eres un punto de conciencia capaz de elevarla, empezando por la tuya. Y eso, en estos tiempos, es un acto profundamente transformador.